Esta semana, en Vaticano, este año se cumple el 10º aniversario del comienzo de la guerra en Siria. Conozcan al arzobispo de Damasco, Yohanna Bata, para saber cuáles han sido las consecuencias más duraderas. Un refugiado de Siria comparte con nosotros cómo el llamamiento del Santo Padre para ayudar a los sirios cambió la vida de su familia. Y visiten con nosotros la Basílica de Santa María en Cosmedin, una iglesia griega melquita, cuna de la comunidad siria en Roma. Todo esto y más, ahora en Vaticano. El número de cristianos en Siria se ha visto reducido drásticamente tras décadas de guerra y violencia. En 2017 eran 1,7 millones y en 2020 677.000. Muchos han sido asesinados y muchos más se han visto obligados a huir de su patria. Comunidades cristianas enteras han sido arrasadas y sus lugares de culto se han convertido en auténticos campos de tiro. Dieci anni fa iniziava il sanguinoso conflitto in Siria. El Papa Francisco se refirió a su difícil situación en la víspera del 15 de marzo, aniversario de la guerra de Siria. Una semana después de regresar del viaje papal a Irak que tanta solidaridad y esperanza aportó a los cristianos de Oriente Medio. El Papa, junto con la organización caritativa católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, pide que Estados Unidos y la Unión Europea levanten las sanciones que impiden que la ayuda llegue a los cristianos de Siria. La organización caritativa católica afirma que, debido a los códigos bancarios estadounidenses y europeos que bloquean las transferencias de dinero a Siria, la ayuda humanitaria no puede llegar a los 14 millones de refugiados sirios que buscan asistencia. Asistencia que es necesaria porque 8 de cada 10 personas viven por debajo del umbral de pobreza. El Papa Francisco reza por el fin del sufrimiento de los cristianos en Siria e insta a todos los católicos a ayudar a sus hermanos y hermanas tanto con la oración como con el apoyo financiero. Pidamos todos al Señor que todo el sufrimiento en nuestra querida y atormentada Siria no caiga en el olvido y que nuestra solidaridad haga que resurja la esperanza. Reitero mi más sentido llamamiento a las partes en conflicto para que den muestras de buena voluntad, a fin de que un resquicio de esperanza se abra para la exhausta población. Que possa aprirse uno squarcio di speranza per la popolazione stremata. Una de las formas en que el Vaticano espera ayudar a esta exhausta población es fomentando y promoviendo programas de creación de empleo. El Vaticano tiene previsto apoyar los programas creados y financiados por diversas ONGs católicas y por ROACO, la organización vaticana formada por la Congregación de las Iglesias Orientales. Las iniciativas pretenden ayudar a iniciar el proceso de recuperación tanto a nivel individual como nacional. Una década de guerra ha devastado Siria. Y a día de hoy, más de 11 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.
Yohanna Battah, arzobispo de Damasco, es una de las muchas personas que se encuentran allí mismo tratando de proporcionar algo de ayuda a las comunidades locales. Noi aiutiamo molto tutti, non distinguiamo fra cattolici e ortodossi. Ayudamos mucho a todos, sin distinguir entre católicos, ortodoxos o musulmanes. Ayudamos a todos, también a los más pobres y a los discapacitados. Fundé una casa hace 30 años llamada la Casa de la Pace, la Casa de la Paz. Entonces, seguí las palabras del Papa Juan Pablo II, quien había dicho que si queremos la paz, debemos pensar en los más pobres del mundo. ¿Y quiénes son los más pobres del mundo? Las personas con discapacidad mental. El arzobispo Battah cree que hacer hincapié en la dignidad del ser humano es el cambio que se necesita para sanar Siria, Oriente Medio y el mundo. Mi interesa di mettere la morale. A mí, como religioso, me interesa instaurar una moral. Prestemos atención, no podemos seguir así. No somos santos, hace falta tiempo. El cambio viene de dentro, de la familia, de la escuela. Es importante ayudar a los cristianos a permanecer en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque un Oriente Medio sin cristianos sería muy peligroso. Nosotros podemos convivir con todos, con los suníes, los chiíes, los turcos, incluso con los judíos. El cristianismo puede ser un puente para todas las religiones. Un ponte per tutte le religioni. Para muchos sirios, quedarse en su país de origen es imposible porque necesitan todo lo básico de cada día: comida, medicinas, ropa. Pero eso no es lo único que necesitan. También necesitan saber que alguien se preocupa. Y para ellos, el viaje del Papa Francisco a Irak fue una muestra de esa solidaridad. Los encuentros del Santo Padre con los líderes religiosos también trajeron mucha esperanza y paz a los cristianos de todo Oriente Medio. El Papa Francisco ayunó por Siria, también hizo una jornada mundial. Se lo agradecemos. El Papa Francisco es pobre entre los pobres. Es un Papa increíble porque ama a los pobres. Eligió el nombre de Francisco. Es jesuita y eligió el nombre de Francisco. Francisco estuvo con todos, incluso con los musulmanes. Era abierto. El Santo Padre quiere abrir nuestros corazones a todos. Dialogar, que no es solo una palabra. Dialogar es amar. Y Jesús dice que ames incluso a tus enemigos, ¿no? Eso es lo que realmente hace el Papa Francisco. Nosotros queremos mucho al Papa Francisco. Realmente el Papa fa così. Noi vogliamo bene al Papa Francisco. El arzobispo dice que para los cristianos sirios la visita del Papa Francisco puso en relieve que a pesar de sus desafíos, Dios nunca los abandonará y con él pueden incluso superar una guerra. Abbiamo Dio, Dio grande, Dio è grande. Tenemos a Dios, Dios es grande. Dios es grande para todos y no deja que nos falte de nada. Jesús dice que no solo de comida vive el hombre, somos lo suficientemente fuertes como para ni siquiera referirnos al coronavirus. Si alguien viene a Siria, que se arme de coraje y traiga mucha energía para empezar su vida de nuevo. Vai in Siria, prendi l'energia e il coraggio di ricominciare la tua vita. A nuestro regreso, les llevaremos a una emisora de radio que responde a esa llamada del Papa Francisco sirviendo a los cristianos de Oriente Medio. A lo largo de los últimos 10 años de guerra en Siria, los cristianos de todo el mundo han creado nuevas formas de mostrar su apoyo a sus hermanos y hermanas en Oriente Medio. Radio María es un ejemplo. Creada en 1987 en el norte de Italia, la emisora se centra en ofrecer a los cristianos una programación edificante y centrada en la oración. Nuestra misión y visión es estar presentes donde quiera que haya un cristiano en el mundo, darle la palabra de Dios, el mensaje, rezar con él, estar presentes también para escuchar sus propias oraciones en su idioma y escuchar todas sus expectativas, todas sus esperanzas, todos sus deseos.
todo lo que los cristianos locales quieran. Everything that the local Christians would like. Joseph Nassar, director de Familia Mundial de Radio María en Asia, Oceanía y Oriente Medio, nos cuenta que Radio María establece emisoras de radio dirigidas por sacerdotes locales y equipos de voluntarios laicos en cada país, de manera que la emisora puede servir directamente a la comunidad local. But we have only one project, Radio Maria for all the world. Pues tenemos un único proyecto, Radio María para todo el mundo. Comenzamos en un lugar pequeño, cualquier lugar donde nos llame un obispo o la comunidad cristiana local, y luego tratamos de ayudarles a llegar a todo el país, a toda la nación. Nation, to all the country. Siguiendo su misión de llegar a los cristianos de todo el mundo, en 2015 pusieron en marcha Radio María Árabe y obsequiaron al Papa Francisco con esta emisora después de que éste expresara su ferviente deseo de ir a Oriente Medio. So we have begun in Iraq, in Syria, in Jordan. Así que nos hemos lanzado en Irak, en Siria, en Jordania, en el Líbano y más tarde lo haremos en Egipto. En algunos de esos lugares tenemos más de un estudio móvil, tenemos 2 o 3. We wanted to help them, to tell them that Queríamos hacerles llegar que mantuvieran la esperanza, que estamos con ellos, que hay cristianos por todo el mundo. Queremos que se queden, queremos ayudarles a expresar su propia fe, a continuar con ella y a que recen sus propias oraciones, que mantengan su propio patrimonio, porque ya saben, son el pueblo de Abraham. they are, they are people of Abraham. La misión de Radio María responde a la llamada del Papa Francisco para ayudar a los cristianos que sufren en Oriente Medio, y a través de la intercesión y protección de la Virgen, esta obra sigue creciendo. We define Nos definimos como instrumentos en manos de María. Ahora, Radio María es capaz de llevar las enseñanzas de la Iglesia, sus acontecimientos más importantes y catequesis a los cristianos de 85 países. Tras la pausa, hablaremos con Samaan Daoud, refugiado sirio en Roma, cuyo trabajo en Radio María le ha ayudado a sanar tras la experiencia de la guerra. Los cristianos tienen una gran tarea en Siria, traer la paz. Jesús nos dijo que perdonáramos 70 veces 7. Así que si tú no perdonas, no eres cristiano. Non sei cristiano. Samaan Daoud es un católico sirio cuya vida se vio truncada por la guerra. Él y su familia están ahora refugiados en Roma, donde trabaja para la edición árabe de Radio María. أعزائي مستمعي راديو مريم الله معكم اليوم حابين بس نذكركم ببرامج En Siria trabajaba como guía turístico, pero eso fue antes de 2012, cuando la guerra alcanzó literalmente la puerta de su casa. A 2 pasos de mi casa se produjo el famoso doble atentado típico de Al-Qaeda en el que un coche bomba explota, la gente corre a ayudar para luego detonar un segundo coche bomba creando aún más daños. En ese perdí a muchos de mis amigos, a muy queridos amigos, y fue entonces cuando una gran rabia me salió de dentro. De la noche a la mañana, Samaan pasó de guiar felizmente a los turistas a guiar a los periodistas de guerra. Hoy, gracias a Dios, para él el terror de la guerra de Siria ya solo está presente en imágenes. Aquí pueden ver una iglesia casi destruida. Esto es dentro de la iglesia. Vean los resultados de la guerra. Vedi i risultati della guerra. Incluso entonces, él aún quería quedarse en Siria. Pero en 2015, su hijo le hizo una pregunta que no pudo responder. Quando
Cuando tu hijo te dice que pronto tendrá que ir a hacer el servicio militar y te pregunta, ¿contra quién debo disparar? Un misil fue a parar al patio trasero de los Daoud. Aquello fue la gota que colmó el vaso. A sus 45 años, él, su mujer y sus 2 hijos lo dejaron todo y se fueron a Italia, donde fueron reconocidos como refugiados. Su llegada coincidió con el llamamiento del Papa Francisco a todas las comunidades católicas para que acogieran a las familias que huían. Ospiti una familia. Era domenica. Era el domingo 6 de septiembre de 2015 cuando el Papa, a mediodía, durante el Ángelus, habló de abrir las parroquias y acoger a los refugiados. A esa misma hora, al mediodía, yo aterrizaba en Milán. Y 3 días después, Samaan recibió una llamada telefónica providencial, una invitación del Santo Padre para ser huésped en la parroquia de Santa Marta. Durante ese año, Samaan y su familia vivieron en el apartamento del limosnero papal, el cardenal Konrad Krajewski, hasta que, aprovechando sus conocimientos de periodismo, encontró un nuevo trabajo. Cuando conocí a Samaan, me encontré con una persona muy apasionada e idónea para trabajar aquí. Quando sono venuto qua, Siempre digo que cuando vine aquí fue por la divina providencia. Cuando uno cuenta con Dios, Dios sabe lo que quiere de uno. Y yo siempre repito, que se cumpla la voluntad del Señor. cioè io dico sempre, sia fatta la volontà del Signore. Samaan encontró la manera de perdonar y seguir adelante manteniendo su fe y los vínculos con su pasado, mirando a su futuro en Italia con esperanza. Escondida detrás de la famosa atracción turística de la Boca de la Verità, o Boca de la Verdad, la Basílica Romana de Santa María en Cosmedin es única por algo más que su legendaria entrada. Bienvenidos a esta Basílica Menor, una de las basílicas menores situadas en Roma, regalada por San Pablo VI a uno de nuestros patriarcas Saher en 1964, cuando se convirtió en sede del procurador patriarcal ante la Santa Sede. La peculiaridad de la iglesia melquita es que es la única iglesia que tiene 3 sedes principales: Antioquía como sede principal, Alejandría y Jerusalén. Por eso nuestro patriarca para los melquitas, para los griegos melquitas católicos, se llama patriarca de Antioquía. Sin embargo, en realidad, nuestro patriarca es también el obispo de Egipto y de Jerusalén. Así que tenemos un vicario patriarcal en Egipto, en Alejandría, y otro vicario en Jerusalén. Así que la jurisdicción patriarca abarca casi todo el territorio de Oriente Medio. Sotto la giurisdizione patriarcale. El nombre melquita está tomado de la palabra siríaca rey, Malca, ya que este pueblo, junto con su rey, aceptó las enseñanzas del Concilio de Calcedonia en el año 451. Chihade Abud, rector de la basílica, destaca que la liturgia melquita es una forma griega del rito bizantino compuesta por una combinación única de acciones, oración y música. Reúne a inmigrantes de todo Oriente Medio y está en plena comunión con la Iglesia Católica Romana. Nuestros fieles están dispersos por todo Oriente Medio y los de aquí, los de Roma, vinieron hace 30 o 35 años buscando trabajo. Hay algunos fieles que emigraron de Siria, Líbano, Egipto, Jordania, vinieron a buscar trabajo y se instalaron aquí. Aquí formaron sus familias y aquí siguen viviendo. También trajeron, a causa de la guerra en Siria y las dificultades en el Líbano, a otros inmigrantes. Y esto le da una particularidad a nuestra iglesia, que no es una iglesia nacional solo de sirios o solo de libaneses. No, es una iglesia formada por todos los países de Oriente Medio. È composta di tutti i paesi del Medio Oriente. Los inmigrantes y refugiados, como Samaan Daoud, en la basílica se sienten como en casa, ya que la liturgia les sirve de recuerdo del Oriente Medio anterior a la guerra.
Los cantos durante la liturgia les permiten elevar sus corazones y mentes a Dios en oración por su patria. El rito griego melquita utiliza lujosas túnicas y decoraciones doradas para simbolizar el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Para que el rito bizantino sea tan bello como los bizantinos desean, se necesita un lugar adecuado, un lugar de culto, ropas hermosas y cantantes. La vestimenta, siempre procuramos hacer la vestimenta más hermosa porque infunde respeto ante la presencia de Dios. Se recibe al Rey de Reyes cantando con la vestimenta adecuada. El canto, sin duda, ayuda mucho a elevar el alma. Para los numerosos inmigrantes de Oriente Medio en Roma, esta celebración de la liturgia griega melquita aporta un sentido de comunidad que no les hace perder el contacto con sus raíces. Así logramos mantener las particularidades de nuestra iglesia como la lengua griega. No debemos olvidar que la iglesia está dispersa por todos los países árabes, ni tampoco dejar a un lado la lengua italiana por el lugar en el que estamos. Esto también es una forma de abrirse, de evangelizar y ayudar a otros a entrar en esta opción espiritual que sigue la tradición griega. Secondo la tradizione greca. Hoy en día, esta basílica ofrece la liturgia griega melquita en 3 lenguas modernas: italiano, griego y árabe. La Basílica de Santa María en Cosmedin se ha convertido en todo un símbolo de la singular naturaleza de la fraternidad de la Iglesia greco-melquita.